24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Estas imágenes que vamos a revisar han desatado la polémica en la macrozona sur en medio del estado de excepción. Fíjese usted. Son drones que captaron en tiempo real la ruta de escape de los presuntos responsables de ataques incendiarios, quienes incluso se dieron el tiempo de almorzar allí. Gremios forestales denunciaron inacción por parte de las Fuerzas Armadas por no actuar en flagrancia. El gobierno le pedirá explicaciones a la Armada. Son imágenes que corresponden a un extenso seguimiento que comenzó a eso de las 10 de la mañana de este martes. Luego que un grupo armado atacó a trabajadores y robó 2 camionetas en Curanilahue, provincia de Arauco. Los registros de estos drones lo muestran a rostro descubierto, detenidos a unos 400 metros del cruce Cayucupil en la zona urbana de Cañete, tras huir a través de 5 carreteras interiores de la zona. Sin intervención, se dan tiempo incluso para comer. A esa altura, ya eran casi las 2 de la tarde. A pesar de que se le estaba entregando información en tiempo real a Carabineros y al jefe de la Defensa Nacional, nadie actuó. Los terroristas tuvieron tiempo hasta de tomar una pequeña colación después de haber cometido estos hechos. Y es que no solo existen videos, minutos más tarde integrantes del grupo abordan esta camioneta y siguen su huida. El vehículo tiene incorporado un GPS. Estas visualizaciones muestran su posicionamiento satelital en tiempo real. 24 horas después del ataque, el dispositivo seguía entregando su ubicación en Cañete, en un sector poblado, sin que se concretara su recuperación. Era una banda que se estuvo siguiendo, se estuvo avisando y esperamos que se mejore esa situación. Oh, cabrón, mira, están quemando la camioneta aquí, weón. Antecedentes que abrieron la polémica y generaron debate sobre una eventual inacción por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas, en una semana marcada por violentos ataques y extensos cortes de carretera, en una zona que hoy tiene presencia militar bajo estado de emergencia. Si hubo llamados a la policía o a las Fuerzas Armadas para que actuaran, tienen que ser comprobados fehacientemente. Usted roba una camioneta en la Araucanía o en la macrozona sur y con GPS y usted le dice a Carabineros, miren, en tal parte está la camioneta, vaya, y le van a decir que no van a entrar. El gobierno no les ha dado el respaldo político que necesitan para actuar. Respaldo político que desde el gobierno aseguraron existe hacia las Fuerzas Armadas. Si es que está en peligro la vida de una persona, efectivamente las policías y las Fuerzas Armadas van a actuar y tienen que actuar. Y para eso tienen el total y absoluto respaldo del gobierno. Lo concreto es que ya se inició una investigación para aclarar los hechos denunciados por los gremios forestales en la provincia de Arauco. El gobierno pidió se aclare lo ocurrido. A mí, por lo menos, me merece una explicación lo que ocurrió ayer en la provincia de Arauco y los días jueves, como ustedes saben, a las 8 de la mañana se realiza una reunión de evaluación donde está el jefe del Estado Mayor conjunto. Precisamente desde la Jefatura de la Defensa Nacional en el Biobío indicaron fuera de cámara que están recabando todos los antecedentes para entregarlos al gobierno este jueves. En la Araucanía, en medio del arribo de refuerzos militares de Antofagasta, no hubo declaraciones, sí un comunicado en el que indicaron que existen grupos radicales que no respetan el Estado de Derecho y emplean la violencia para alcanzar sus intereses particulares, generando muerte y destrucción. El texto agrega que el Estado, a través de la Jefatura de Defensa Nacional, está realizando acciones concretas con el propósito de generar condiciones que permitan contribuir a la seguridad que se merece la población. Lo más importante es que haya un verdadero sistema de inteligencia. Si no hay inteligencia, podemos tener 2 divisiones, 3 divisiones de militares adentro y no van a haber resultados. Por ahora ya se inició una indagación para aclarar lo ocurrido este martes en la provincia de Arauco, a la espera de los detalles que surjan de la reunión de evaluación de este jueves, mientras todavía no se detiene a los integrantes de este grupo que lograron huir pese a la vigilancia que en todo momento estuvo sobre ellos. Bueno, y la aprobación del estado de excepción, de la prórroga para la macrozona sur,
que ayer se aprobó en el Congreso, tensionó el ambiente en las bancadas oficialistas del Congreso. Claro, parlamentarios que no apoyaron de forma unánime la solicitud del gobierno criticaron con fuerza la labor del ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson. Fue evidente en la Cámara de Diputados que las manos en alto fueron más numerosas en un solo sector, la oposición. Llamativo gesto porque quien solicitaba la aprobación era el propio gobierno. Al otro lado de la vereda muchos rostros reflejaban dudas y no solo eso, algunos incluso dijeron no a la renovación del estado de excepción. El estado de excepción constitucional es la última herramienta que entrega la Constitución al Estado de Derecho y por lo tanto hay que cuidarla. La represión, la militarización jamás va a ser una solución. Todo mi respaldo al gobierno. ¿Y usted habló con el gobierno hace minutos? Ese diálogo es el que faltó según quienes no estuvieron con el estado de excepción, a pesar que en las llamadas dos almas del oficialismo surgen diversos análisis a la hora de entender qué pasó con los apoyos de los parlamentarios de gobierno cuando 6 votaron en contra y 9 se abstuvieron. Para muchos sectores de izquierda, sobre todo dentro de Apruebo Dignidad, es difícil avanzar en un estado de excepción constitucional. Yo no creo que haya que actuar obligando a nadie, sino lo que tenemos que tener son más espacios de discusión para tomar posiciones colectivas. Lamentablemente hay algunos ministros que pareciera que como los partidos del oficialismo son regularmente disciplinados, no requieren conversación. Dardos a Giorgio Jackson, quien fue el centro de los cuestionamientos, principalmente de los senadores socialistas, que le enrostraron diversos episodios que ha protagonizado el secretario de Estado. Aquí había uno que salió de la sala recién, pero que han estado más preocupados de la destrucción de las instituciones democráticas que de preparar verdaderamente una agenda de seguridad para el país. Pero no me gustan las actitudes pusilánimes de determinados ministros, que en la Comisión de Constitución, ministro Jackson, al abordar la infraestructura crítica, señala que no es necesario abordar este tipo de situaciones. Momento tenso en la sala que no fue el único en medio de la discusión. Uno hace un esfuerzo bien genuino para apoyar. Muchas gracias. Miradas directas al ministro de la SECPRES y molestia no solo por el debate legislativo en el Senado. Mal manejo desde el punto de vista de un ministro respecto del proyecto que estábamos llevando sobre infraestructura crítica. Ha estado más preocupado de incidir en la convención para la refundación del país, para la destrucción de las instituciones democráticas. Molestia en el socialismo, que lo acusa de ser uno de los ideólogos del fin del Senado, crítica de la que se le intentó preguntar al ministro en el Congreso, pero se retiró sin dar declaraciones, pero más temprano en La Moneda. Estamos en un proceso soberano de discusión, base a reglas del juego democráticas que fijó nuestro país y que fueron ratificadas en un plebiscito y dio las facultades para que los representantes pudieran determinar, los representantes de la ciudadanía, determinar una propuesta de nueva constitución. Llamado a separar las discusiones en un Congreso que en esta oportunidad puso en el centro del debate al ministro Jackson, secretario de Estado, que podría enfrentar un escenario más complejo si se solicita en 15 días más una nueva renovación del estado de excepción. Que el gobierno tenga claro que se le acabó la fiesta de seguir acotando los estados de excepción porque no va a contar con nuestro voto. Y por supuesto que nosotros tenemos que reflexionar si efectivamente el gobierno insiste en estos estados de excepción acotados. Desde el oficialismo llaman a dejar de lado las críticas en el debate legislativo para avanzar en la agenda de fondo para la macrozona sur y dejar atrás un episodio que no quieren se repita en la discusión de los proyectos que el gobierno tiene en carpeta. La modificación en las vacaciones de invierno ha recibido cuestionamientos que apuntan a una posible reacción posterior, tardía de las autoridades de salud frente a la situación epidemiológica. Otras voces piden unificar los cambios para todo Chile. Una semana antes y extra de vacaciones de invierno para desatochar el sistema de salud ahora colapsado por las infecciones respiratorias. Una decisión que no tuvo apoyo uniforme dentro de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. Tal como aparece en la minuta recientemente publicada, no existió una posición uniforme para recomendar esta medida. Sin embargo, se presentó toda la evidencia disponible en relación a la situación epidemiológica actual. La última palabra quedó en manos del Ministerio de Salud, quienes consideraron necesario hacer los cambios en coordinación con el Ministerio de Educación. El pic de enfermedad respiratoria se ha ido adelantando. Lo más probable
que en la última semana de este mes y las 2 primeras de julio tengamos el pic. Pero si bien la medida recibió el apoyo de algunos alcaldes y gremios tras su anuncio, ya han surgido visiones críticas por no haber previsto este escenario epidemiológico con antelación. Fortalecer la vacunación de los niños. Tenemos en los niños de 3 a 5 años, tenemos un 59% de vacunación con un 12% de la dosis de refuerzo. Fortalecer los servicios de urgencia pediátrico. Una serie de medidas que teníamos que tomar previamente antes o que haber suspendido las clases. El exministro de Salud también apuntó a las actuales autoridades sanitarias por no reaccionar antes. Lo que deberían haber hecho es aumentar el número de camas. Nosotros aumentamos las camas UCI de adulto en un 400%. ¿Y por qué ellos no pueden aumentar las camas UCI pediátricas para evitar, obviamente, tomar esa medida? Desde la semana 13 a la semana 22 del año se aumentó en un 100% las camas UCI y en un 106% las camas UTI pediátricas. Por lo tanto, se ha hecho un gran esfuerzo de reconversión. Pero la conversión de una cama adultos a una cama pediátrica no es tan sencillo, porque el tipo de cuidados que requiere un paciente pediátrico requiere un nivel de especialización mayor. Se cuestiona, por otra parte, que el adelanto del descanso invernal no sea igual para todo el país. Las regiones de Aysén y Magallanes comenzarán más tarde las vacaciones de invierno, algo que los especialistas de la zona aseguran no se justifica. Nosotros estábamos siempre con un promedio de 70, 80 pacientes diarios de atención en urgencia pediátrica. El lunes pasado sobrepasamos los 200 pacientes. Tenemos un servicio de medio que está lleno. En este momento tenemos lleno. Había sido muy necesario e importante adelantar las vacaciones. El virus respiratorio que predomina hoy es el sincicial, afectando principalmente a niños menores de 5 años. ¿Por qué modificar el calendario escolar en todos los niveles? Nosotros recibimos en las unidades de cuidado intensivo a niños, niñas y adolescentes hasta los 15, 16, 17 años. Cuando nos dicen de segmentar, lo que estamos hablando es que es toda la población pediátrica la que tenemos que cuidar. Desde el Colegio Médico, además, plantean que el anuncio queda al debe con el apoyo de medidas transsectoriales que permitan hacer efectiva la modificación de las vacaciones. ¿Qué pasa con la voz del Ministerio del Trabajo y los permisos para que los apoderados de estos niños puedan cuidarlos? ¿Cómo se van a ausentar del trabajo? ¿Qué pasa con el Ministerio de Previsión Social y las ayudas que el gobierno debiera generar para que estas familias puedan estar precisamente bajo el cuidado de sus niños? Lo cierto es que aunque va a necesitar de organización en los hogares, las vacaciones de invierno serán más largas y comenzarán el próximo 30 de junio entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos. Eso con la esperanza de que la medida ayude a desatochar las colapsadas urgencias pediátricas. Bueno, y precisamente la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que permite teletrabajar a distancia a madres, padres o cuidadores durante las próximas vacaciones de invierno de los niños. Señalaron que ante la anticipación y extensión de las vacaciones de invierno, así como de la vigencia de una alerta sanitaria, corresponde la aplicación del Código 206 bis del Código del Trabajo. Dicha norma dispone que los empleadores deberán ofrecer la modalidad de teletrabajo a quienes tengan a su cargo el cuidado de infantes en edad preescolar, de niños de hasta 12 años y personas con discapacidad. Vamos a Estados Unidos, donde la Reserva Federal de ese país elevó la tasa de interés para controlar la inflación más alta en 40 años de la historia de Estados Unidos. Un incremento que es el más importante en casi 3 décadas y que golpea directamente a la economía mundial, incluida la chilena. De hecho, este jueves habrá alzas de 12 pesos en las bencinas. Estás oyendo todos los días casi, ¿no? Llenar el estanque es complejo. A uno que anda transportando gasta mucho petróleo. Lo resiente en todos los bolsillos. Se cumplirán 42 semanas consecutivas de alzas en las bencinas y esta en particular será distinta. Tras la nueva inyección de dinero al mecanismo estabilizador de precios de los combustibles, se ajustaron los parámetros de medición y para que los recursos alcancen para todo el año, desde este jueves subirán 12 pesos semanalmente. Importante incremento que de todas maneras es más bajo que los 450 pesos que subiría si no existiera el MEPCO. Solamente 12 está bien. Al final, a la larga, nos vamos a llegar igual a los 400, así que no podemos esconder eso. Esto viene a preservar el funcionamiento del MEPCO y lo que vemos es que se está traspasando mayores
costos, digamos, en los combustibles para los consumidores, lo que también va a provocar algunas presiones inflacionarias. Mayores presiones inflacionarias que no solo vendrían por los combustibles. Estados Unidos le suma otro ingrediente. El comité está subiendo las tasas rápidamente a niveles más normales y llegamos a la conclusión de que nos gustaría hacer un poco más de carga inicial sobre eso. En un movimiento que no se veía desde 1994, la Reserva Federal de ese país elevó la tasa de interés en 0,75%, dejándola en un rango entre 1,5% y 1,75%, medida que busca controlar su inflación, la más alta en 40 años. Pero esta alza no sorprendió al mercado, que ya lo anticipaba. Sin embargo, de la mano con esta decisión se informaron las proyecciones económicas para Estados Unidos. Hubo sorpresa por las proyecciones económicas de la propia Reserva Federal, quienes están esperando actualmente una inflación mayor que las proyecciones de hace 3 meses atrás, un debilitamiento económico más fuerte, y además están pronosticando que el incremento de tasas va a continuar. ¿Y cómo golpea esto a Chile? Estados Unidos, al buscar enfriar su economía, también repercute en el resto del mundo y no seríamos la excepción. Si es que la Reserva Federal continúa con su proceso de alza de tasas de forma agresiva, veríamos un dólar cada vez más apreciado en el mundo, situación que impactaría a los precios de los productos que llegan desde el exterior, porque los importadores van a tener mayores costos solamente por efecto cambiario. Eso sí, este miércoles el dólar dio un respiro y tras varias jornadas cerró a la baja en 858 pesos. ¿Por qué pasa eso? Es porque ya el mercado internalizó una situación peor. Entonces, ya se internalizó esta situación desde el viernes pasado. El principal efecto en el dólar fue el viernes pasado y el lunes. Golpes para la economía mundial que le pegan de lleno a nuestro país, que hoy lucha por controlar un costo de la vida que no da tregua e impacta a todos los hogares. En las últimas 24 horas, la policía realizó 2 allanamientos en Pedro Aguirre Cerda para dar con el autor del crimen del carabinero David Florido. Según los responsables de la investigación, se está cerrando el cerco del prófugo más buscado de Chile. La búsqueda del acusado por asesinar al suboficial mayor David Florido se ha convertido en una de las prioridades de la policía uniformada. Han pasado 5 días de su muerte y las diligencias se intensifican. Lo que no puede ocurrir, que se instale en una sociedad, es que las personas que cometen delitos finalmente están amparadas por un manto de impunidad. La noche del martes, el OS9 de Carabineros allanó el domicilio del presunto responsable de la muerte en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, pero no se encontraba en la casa. Se trata de un adulto de 23 años que ya había sido condenado a 8 años de cárcel, pero solo cumplió la mitad de su condena. Gozaba de libertad condicional cuando le disparó al carabinero, a pesar de que existía un informe de gendarmería que planteaba su riesgo medio de reincidencia. Bueno, esa es una materia que debe ser revisada, sin duda. La delicada decisión de entregar beneficios carcelarios a personas que han cometido delitos tiene que estar de manera muy rigurosamente fundada. Todo el régimen de beneficios, tanto los beneficios que se otorgan en las sentencias como beneficios como es la libertad condicional, tiene una normativa y esa normativa se cumple. También hay una normativa asociada con el amparo, como en este caso, y en definitiva pueden suceder situaciones en que una persona obtenga beneficios y desgraciadamente vuelva a delinquir. La investigación policial continuó incesante. A mediodía, Carabineros realizó otro allanamiento, esta vez en la población La Victoria, a pocas cuadras de la barbería donde ocurrió el homicidio. Se incautaron 3 armas de fantasía, una de ellas modificada para disparar. Tenemos varios sectores de la comuna donde las bandas de delincuentes se han tomado el espacio y nosotros hemos pedido que se pueda intervenir de manera focalizada en estos sectores. Estos hechos de violencia no los vamos a naturalizar y vamos a estar trabajando coordinadamente con policías, con carabineros, con fiscalía, con el gobierno, con los gobiernos locales, porque creemos que esto es una de las prioridades fundamentales para los ciudadanos. El gobierno anunció además la creación de consejos contra el crimen organizado. Serán instancias de coordinación a nivel regional entre distintas instituciones del Estado para enfrentar esta problemática. Nos interesa focalizar trabajo de los conjuntos de las instituciones del Estado en contra del narcotráfico, en la fiscalización e incautación de armas, en el trabajo que hay que hacer para combatir el comercio ilegal y también queremos colocar un foco
para poder prevenir y poder controlar y evitar la quema de buses. El foco también estará puesto en las fronteras del norte. Este viernes se constituirá el Consejo contra el Crimen Organizado en Tarapacá, mientras que el sábado en Antofagasta. En tanto, la policía uniformada sigue con la búsqueda de quien por estos días es el hombre más buscado del país. Convención Constitucional. El quórum de 4/7 aprobado por la Convención, para muchos dejó en el olvido la posibilidad de aprobar para reformar, que promovían aquellos que respaldan la opción apruebo, pero que pretendían modificar algunas normas. La actual conformación del Congreso es uno de los motivos que, según los constituyentes, transforman ese quórum, el de 4/7, en un nuevo candado constitucional. La consigna que convencionales y parlamentarios levantaron para acompañar un posible triunfo del apruebo, aprobar para reformar, la idea que surgió para implementar ajustes a la eventual nueva Carta Fundamental. El problema para sus promotores es que el Pleno estableció los 4/7 como quórum para realizarlo, es decir, 89 de los 155 diputados y 29 de los 50 senadores. Un alto respaldo que para muchos, por la actual conformación del Congreso, deja en el olvido esa posibilidad. Tenemos un candado, ningún cambio importante se va a poder hacer y por lo tanto el aprobar para reformar es un camino clausurado. El mecanismo es sumamente rígido. Entonces los cambios se dificultan y por eso yo creo que llamar a aprobar para reformar es un poco engañoso. Es el quórum más bajo que hemos tenido en los últimos 50 años y yo no veo por dónde eso puede ser calificado como un candado. Desde que surgió el quórum de 4/7 se analizó el Congreso. En la Cámara ninguna fuerza política tiene mayoría y el Senado está virtualmente empatado, con 25 legisladores que se identifican con el centro a la derecha y otros 25 que se ubican en la vereda opuesta. Los 4/7 siendo un quórum más bajo, de todas maneras va a exigir una voluntad política de acuerdo, ¿no? Y hoy día, por la composición que tiene el actual Congreso, genera y dificulta el poder llegar a esos entendimientos. La propuesta constitucional también estableció que los chilenos podrían sumar una o más elecciones en el cuerpo. ¿Más elecciones? Sí, una nueva elección obligatoria que permita validar los cambios constitucionales, pero no cualquiera, solo los que involucren las siguientes materias: sistema político, los principios y los derechos fundamentales, las normas sobre reformas y reemplazo a la Constitución, además de los capítulos de naturaleza y medio ambiente. Si estos logran un apoyo de 4/7 en el Congreso, se llamaría un referéndum ratificatorio. Nuevamente, más pues no, no me parece. La democracia es así. No encuentro que sea lo correcto. Mientras pidan la opinión del pueblo, yo creo que todo está bien. Todos lo aburrimos de ir a votar. No es correcto señalar que todos los días habrá referéndum, como se me ha preguntado, porque eso supondría que todos los días se quisieran hacer reformas sustantivas. La gente termina de alguna manera también cansándose de acudir reiteradamente a la urna para discutir en este caso temas muy particulares. Eventual llegada a las urnas que incluso podría convocar de manera voluntaria a los jóvenes de 16 y 17 años, además de aquellos que vivan en el extranjero. Para algunos convencionales, un proceso electoral sinónimo de cerrojo a cualquier reforma. Lo que se está proponiendo hoy día es una constitución que no se quiere cambiar, que si se llega a aprobar en septiembre, no se quiere cambiar. Si uno cree que el pueblo es un candado, significa que no cree en la soberanía popular y no cree en la democracia. Posibles nuevas elecciones ciudadanas para ratificar las eventuales reformas que podrían no realizarse si se obtiene un apoyo mayor en el Congreso. El de 2/3, equivalente a 103 diputados y 33 senadores. Normativa que ya está en el borrador de nueva Constitución y que usted deberá aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre. Parlamentarios del Partido Republicano finalmente ingresaron la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Ischia Siches, por poner en grave riesgo, según este texto, la seguridad y el honor de la nación. Este libelo acusatorio fue firmado por 10 legisladores de la bancada republicana y consta de 159 páginas. En los 7 capítulos del texto se señala que la ministra Siches infringió la Constitución y las leyes al retirar la Ley de Seguridad del Estado en contra de los llamados presos del estallido social. Además, señala que Siches no denunció el ataque a su comitiva durante su frustrada visita a Temucuicui y cuestionó el uso del término Hualmapu. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que no ven fundamentos para la acción.
Totalmente infundada, los argumentos además que se presentaron para la extensión del estado de excepción fueron dados por la ministra del Interior y la ministra de Defensa. Hay cifras obviamente que respaldan y justifican esto y estamos desplegados con todos los instrumentos que tenemos a disposición en coordinación con las instituciones para poder atender los temas de seguridad. Esto no es una acusación en contra de una persona determinada o un nombre particular. Esta es una acusación en contra del cargo de ministra del Interior, que es la responsable de la seguridad. Y no ha estado a la altura, no ha hecho su trabajo y la comunidad así lo sabe. Cambiamos de tema. Vemos aquí una escena que pudo cambiar al mundo. Se trata del ataque al entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. A más de 4 décadas del incidente, su autor fue liberado este viernes. ¿Cuál fue su insólita motivación? Veamos. More picture. Here's the president. There are the shots. The shots came from the right in the corner of your... 30 de marzo de 1981, un día que quedó marcado en la historia de Estados Unidos y de todo el mundo. El presidente estadounidense Ronald Reagan llevaba apenas 2 meses en la Casa Blanca y sufría un ataque que casi le costó la vida. The shots were fired, as you saw, after the president emerged from the hotel and waved to the crowd, which was... Precisamente luego de una reunión en el centro de Washington se ejecutó el ataque. Un episodio que impactó a los medios estadounidenses y que sin duda recordó el asesinato del presidente Kennedy ocurrido 18 años antes. Sin embargo, la suerte de Ronald Reagan fue totalmente distinta. Sufrió una herida que al final no comprometió su vida y el atacante fue inmediatamente identificado. El presidente fue empujado rápidamente a la limusina y los oficiales que lo rodeaban inmovilizaron al hombre contra la pared. Podemos verlo capturado. Se trataba de John Hinckley Jr., un hombre de 25 años que luego de intentar asesinar al presidente Reagan quedó bajo arresto inmediato. Una historia que hoy escribe un nuevo capítulo. Después de 41 años privado de libertad, Hinckley fue liberado este miércoles. Una decisión tomada por un juez federal que asegura que ya no es un peligro para la sociedad. Muchas gracias a todos los que me ayudaron a obtener mi liberación. Ha sido un largo y extraño viaje. Ahora es hora de rock and roll. A partir de ese momento, de 2016, se le permite abandonar esta institución, pero con grandes restricciones. Por ejemplo, el hecho de que no podía tener acceso a ningún tipo de arma. Las motivaciones de Hinckley llamaron particularmente la atención. El atacante estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster, desde que la vio reiteradas veces en la premiada película Taxi Driver de Martin Scorsese, y quería impresionarla atacando al mandatario. Listen, mister, it's your time. 15 minutes ain't long. Sin embargo, quienes resultaron más afectados fueron personas del círculo más cercano de Ronald Reagan. Un hombre salió corriendo y disparó al menos 3 tiros, posiblemente hasta 5, y 3 personas fueron impactadas por los disparos, incluido el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jim Brady. El atentado se transformó en una tragedia para Brady y su familia. El secretario de prensa estuvo al borde de la muerte y quedó parapléjico. Su muerte en 2014 a los 73 años quedó calificada como homicidio producto de las secuelas dejadas por el atentado. Hello everybody. Hoy, a más de 4 décadas del ataque, Hinckley tiene 67 años y ya no es considerado como un peligro para la sociedad. Escribe canciones y sube a YouTube algunas de sus composiciones, mientras muchos estadounidenses aún reviven el día en que su presidente fue atacado por un obsesionado admirador de una joven actriz. Hey, Mr. Tambourine Man. Y acá en nuestro país, trabajadores de Codelco amenazaron con realizar un paro nacional si no se cumple el plan de inversiones en ventanas y evitar el cierre de la fundición. Mientras, el gobierno anunció el reforzamiento de la red de monitoreo para anticiparse a los episodios de contaminación. Codelco Ventanas no se cierra. Ese fue el grito que se repitió este miércoles en las afueras del Congreso. Mientras dirigentes del cobre exponían frente a parlamentarios, los trabajadores protestaron en las calles de Valparaíso.
Piden recursos para modernizar la histórica fundición de cobre que desde 1964 funciona en Puchuncaví. Somos parte de la historia de Puchuncaví y de Quintero. Nuestros hijos viven en la zona y hoy día lo que estamos buscando los trabajadores y fuerte es la inversión. Estamos pidiendo 50 millones, es el 1% de la inversión anual de Codelco, 1%, no es nada. Los trabajadores acusan que en el cordón industrial hay 20 empresas, pero la más fiscalizada es Codelco. La fundición Ventanas está paralizada por mantención desde el 6 de junio. Sin embargo, solo durante esta semana ya se contabilizan 2 incidentes con más de 60 personas intoxicadas. Nosotros vivimos ahí, nuestra gente vive ahí, las familias viven ahí. Lamentablemente, ¿por qué Codelco? ¿Por qué es estatal? Y las otras 18 privadas. Por favor, señores, no se equivoquen, los trabajadores del cobre están unidos. Debe existir y aplicarse la tecnología necesaria, no solo en la inversión de las empresas, sino también en los sistemas de monitoreo. El sistema de monitoreo de nuestras comunas no es eficiente. Este miércoles, ante una comisión del Senado, las ministras de Salud y Medio Ambiente expusieron el plan de trabajo para la zona. En el corto plazo robustecerán la red de monitoreo y crearán un comité de coordinación. En invierno tenemos malas condiciones de ventilación, hay inversión térmica, es como que se le pusiera una tapa al aire de la bahía. Va a poder solicitarle a las empresas que suspendan sus actividades de manera parcial o total. Y las condiciones ambientales nos van a permitir que no lleguemos a tener que cerrar colegios, sino que más bien cerrar fuentes fijas de contaminación. La Comisión de Salud también acordó citar a una sesión especial de la sala con el fin de conocer más antecedentes sobre esta crisis ambiental. Es vergonzoso que en Chile tengamos que suspender las clases por una semana y el cordón industrial siga funcionando tal cual como lo hace todos los días. Impresentable, porque con eso afecto a los niños, daño emocional, daño de su día a día. Esta situación yo la considero inaceptable después de todos estos años que han transcurrido, porque es una burla a la ciudadanía cómo se ha jugado con la salud de la gente que vive ahí. A más tardar el lunes, las industrias de la zona deberán entregarle al gobierno un plan operacional que permita hacer frente a las constantes emanaciones de elementos como dióxido de azufre y ácido sulfídrico. El Colegio Médico decidió pasar al Tribunal de Ética a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, luego de que anunciara torturas en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. La denuncia, enviada el 11 de mayo a la Fiscalía Regional de Valparaíso, acusaba que al interior del Hospital Psiquiátrico del Salvador se estarían realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva sin anestesia y sin ajustarse a la norma. Pese a que la ministra intentó rectificar la acusación y pidió disculpas, el gremio de igual modo decidió pasarla al Tribunal de Ética. A través de un comunicado informaron que por 20 votos a favor, 2 en contra y una abstención, definieron otorgar todo el apoyo gremial y legal a las y los colegas por las expresiones injustas e inapropiadas realizadas por la ministra. Una niñita de solo 3 años está en riesgo vital tras resultar baleada en su cabeza. Esto luego que desconocidos dispararan a su vivienda. Ocurrió en Valparaíso. Eran las 3 de la tarde en el sector de Porvenir Bajo y un número indeterminado de disparos irrumpía en lo que dicen era una tranquila jornada porteña. Quien se llevó la peor parte fue una pequeña de solo 3 años que descansaba al interior de su casa. Recibió un impacto en la cabeza que hoy la tiene internada en el Hospital Carlos Van Buren. Ingresa la paciente con una lesión efectivamente en la zona temporal del cráneo, pasó a pabellón y luego en este minuto se encuentra en la UCI en condiciones estables pero graves. Crítico escenario para una niña que preocupa a sus vecinos. Aseguran las balaceras se han hecho parte de su rutina. Conviven a diario con estos episodios de violencia. No se descarta que haya sido un ajuste de cuentas. Yo sí escuché un balazo, pero... Matan gente todos los días, que hay que tener cuidado aquí. ¿Ya la violencia y la delincuencia se descontroló? Nunca uno del trabajo puede llegar tranquilo a la casa pasando cosas como están pasando ahora.
A más de 24 horas del incidente que mantiene conmocionada la ciudad de Valparaíso, aún no hay certeza sobre la evolución del estado de salud de la pequeña que se mantiene en observación. Si existe evidencia en contra de un presunto involucrado, su captura sería inminente. Se solicitaron las respectivas órdenes de detención y allanamiento respecto a esta persona. Esperamos prontamente que se produzca la detención de este sujeto. Las balaceras y delitos de mayor connotación social se han convertido en un verdadero problema para la región de Valparaíso, presentando un aumento del 55,5% en comparación al año pasado. Por ejemplo, el homicidio simple a mayo del presente año ya registra 72 causas. Como madre, esto me produce profunda tristeza. Como ministra del Interior, obviamente estamos trabajando para sacar las armas de fuego y desarticular las bandas de crimen organizado que operan en nuestro país. No podemos permitir que hechos como estos vuelvan a suceder. Aquellas medidas tienen que ir en paralelo, con acciones concretas y efectivas en términos de prevenir delitos como estos, como también de erradicar la impunidad. Cruento hecho de violencia que ocurre a pocas horas de que otro joven de 15 años también recibiera un impacto balístico en el Cerro Placeres. Autoridades locales propondrán una mesa nacional de seguridad. Con un único objetivo, construir una nueva política de seguridad que permita, entre otras cosas, discutir sobre la necesidad de avanzar hacia una nueva policía. En segundo lugar, de poder fortalecer el rol en materia de seguridad de los municipios, poniendo fin a las desigualdades que hay entre los presupuestos. Empatados. Así llegan Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a la segunda vuelta de las elecciones calificadas como las más inciertas de las últimas décadas en Colombia. Según un sondeo de Ecoanalítica, Petro tiene un 46,5% de apoyo contra un 48,2% de Hernández, mientras que en un promedio de 10 encuestas publicado en la prensa colombiana le da un 47,2% a Petro y un 46,5% a Hernández. Andrea Aguilar nos cuenta cómo se vive la recta final de esta campaña. Tendremos que elegir entre dos caminos. Pueden votar por mí, que soy un empresario que suscribe los cheques, o por los politiqueros que solo saben cobrarlos. Dos caras, dos discursos y un mar de diferencias son los que separan a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández, los dos candidatos que disputan voto a voto la presidencia de Colombia. La recta final de esta campaña ha estado marcada por la prohibición de publicar encuestas de cara a las elecciones de este domingo, pero en las últimas publicadas el 11 de junio es claro que ambos llegan con un empate técnico. Es muy sana la medida de la veda de encuestas esta semana, creo que es un logro institucional importantísimo, con todo y la incertidumbre que nos genera, pero si no estaríamos sujetos a encuestas para marcar tendencias. Mientras Gustavo Petro se ha dedicado a recorrer las zonas marcadas por el conflicto armado en los últimos días, Rodolfo Hernández se ha marginado de todas las actividades públicas con el argumento de supuestas amenazas contra su vida. En un país como Colombia en que se mata tan fácil, en que tuvimos en el año 90 3 candidatos o precandidatos presidenciales asesinados, pues es dificilísimo decir que no haya un riesgo. El riesgo permanente de la violencia en Colombia ha marcado una campaña en la que la más reciente polémica fue desatada por la hija de Gustavo Petro, quien aseguró que si su padre pierde las elecciones, podría haber un nuevo estallido social en el país. Dichos que luego rectificó y que el mismo Petro tuvo que salir a corregir en sus redes sociales. A la juventud toda le digo que no deben caer en la trampa de la violencia que quieren tenderles para generar la atmósfera de miedo que necesitan para perpetuarse en el poder. El voto joven podría ser uno de los decisivos en un país en el que la abstención superó el 40% durante la primera vuelta y en la que Petro y Hernández están fuera de la órbita de los partidos tradicionales. Estamos ante un escenario relativamente inédito en Colombia, que es que los dos candidatos que van a segunda vuelta en algún sentido se pueden leer antisistema, antipartidos y demás. Ambos candidatos tienen a una mujer como compañera de fórmula, la profesora Marelén Castillo con Rodolfo Hernández, que no tiene trayectoria política, y por el lado de Gustavo Petro está Francia Márquez, una reconocida activista afrocolombiana, víctima del conflicto armado que se convirtió en un verdadero fenómeno durante esta campaña.
es una mujer negra que dentro de toda su vida pues ha tenido un trasegar bastante complejo, pero a pesar de eso pues ha sido una mujer que ha emprendido toda una lucha social, política y ambiental dentro de su departamento y en todo el país. Para las elecciones de este domingo hay 39 millones de colombianos habilitados para acudir a las urnas y casi 1 millón para hacerlo fuera del país. A estos últimos dirigió su mensaje durante esta jornada el candidato Rodolfo Hernández. Ustedes están allá por los malos gobiernos. Por lo menos el 80% se fue porque les tocó. Esta semana la justicia colombiana determinó que ambos candidatos deberán enfrentarse al menos a un debate presidencial. Una instancia que ha sido rechazada por Hernández, que apuesta más a las redes sociales, en las que también ha incursionado Petro. Todo para poder llegar a los votantes que podrían convertir a cualquiera de los dos en el próximo presidente de Colombia. Y acá en nuestro país, la Corte Suprema dictó sentencia final en el caso conocido como Masacre de Paine y condenó a 10 militares y un carabinero en retiro por el homicidio calificado de 38 campesinos luego del golpe de Estado del 73. Este fallo revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel de aplicar media prescripción a los condenados por tratarse de crímenes de lesa humanidad cubiertos por normas internacionales que excluyen la aplicación de este beneficio. Los militares en retiro Jorge Romero y Arturo Fernández recibieron 20 años de cárcel como autores de homicidio calificado de las 38 víctimas, mientras que otros 8 exfuncionarios del Ejército también fueron condenados a penas que van desde los 7 a los 10 años de cárcel. Asimismo, un oficial de Carabineros en retiro tendrá que cumplir 10 años de presidio por el secuestro calificado de 2 de estas víctimas. El máximo tribunal también condenó al fisco a pagar una indemnización a los familiares de las 38 personas que fueron asesinadas. Una planta química con civiles adentro se ha convertido en el último foco de resistencia en el este de Ucrania. Un bastión en la ciudad de Severodonetsk que se ha transformado en todo un símbolo. Estos corresponsales de guerra se movían por los peligrosos caminos de Ucrania cuando de pronto vieron fuego y pudieron notar la presencia de soldados rusos. Intentaron retirarse, pero fue muy tarde y fueron impactados por los bombardeos. Los periodistas se dirigían a la ciudad de Severodonetsk, uno de los últimos bastiones que le quedan a las fuerzas ucranianas en el este del país. El objetivo táctico clave de los ocupantes no ha cambiado. Están presionando en Severodonetsk, donde se están produciendo combates muy feroces, literalmente por cada metro. Severodonetsk se ubica en la región de Lugansk, al este de Ucrania. Durante las últimas semanas, Moscú ha enfocado su ofensiva en esa ciudad, un foco de resistencia que concentra sus últimas fuerzas en la planta química de la empresa Azot, donde los sobrevivientes han soportado la embestida rusa. Aún así, el Kremlin busca dar el golpe final en la zona. Este miércoles permitió un corredor humanitario para evacuar a los 1.200 civiles que viven junto a los soldados ucranianos en la planta. Una situación que se asemeja a la que vivió la resistencia en la planta de Azovstal, en la ciudad de Mariupol. Pero mientras Severodonetsk ve cómo Rusia destruye los pueblos a su alrededor, también vive su propio infierno. Una situación que perjudica la evacuación de los 12.000 civiles que aún viven allí, una población que antes de la guerra superaba los 100.000 habitantes. Con sus 3 puentes de acceso destruidos, la ciudad ha quedado completamente incomunicada. No debo dejar que las emociones me dominen, pero por supuesto es muy doloroso. Ya sabes, si un cirujano llora durante cada cirugía de un paciente, entonces es un mal médico. El mandatario ucraniano ha pedido a sus tropas que permanezcan en la planta química. Según separatistas prorrusos, casi 2.500 soldados podrían estar atrincherados en la fábrica. Se subió a un bus en Castro, rumbo a Santiago, pero en el trayecto le robaron las cenizas de su hijo. Bueno, ese es el drama que hoy está viviendo una madre que pide desesperada que quien las tenga las devuelva, aunque sea de manera anónima. No sabía qué decir, yo bajé diciendo me robaron mi mochila, yo no lo podía creer. Este pudo ser un hurto más y una pasajera más, indignada porque arriba de un bus desaparecieron sus cosas, pero no fue así. Yo salí por el terminal a ver si veía a alguien con mi mochila
Nada, nadie. En esa mochila iban las cenizas de su hijo. El desespero de no saber dónde estaba, qué le habían hecho. ¿Cómo me iba a presentar aquí sin eso? Jonathan murió en agosto de 2020 de un paro cardíaco. Su madre tardó 2 años en juntar la plata para un vuelo a Venezuela. Ahí lanzaría sus cenizas al mar. El 5 de junio pasado, Milagros tomó un bus desde Castro a Santiago, pero en el camino los restos de su hijo desaparecieron. Una muerte tan sorpresiva y ahora pasarme esto a mí. Ya yo tengo varios días que no duermo pensando que quién me va a llamar para decirme que las vaya a buscar. Y desde el momento en que desaparece la ánfora y desaparece el hijo, desaparece el duelo también y se empieza a vivir de nuevo el proceso del dolor asociado a este duelo que más encima ahora no tiene una explicación. Esta es el ánfora con las cenizas de Jonathan. Y esta, la mochila que alguien se llevó cuando, según Milagros, el bus paró en Temuco. Es difícil pensar que alguien la haya tomado y las vaya a arrojar a la basura o las vaya a profanar, que es lo más difícil. Que vaya a romper esa ánfora pensando que había alguna otra cosa. En este caso concreto no sé si la persona que lo hizo se daba cuenta de lo que hacía. Ahora, después, si se entera, sí se está dando cuenta realmente de lo que hizo, que es una profanación de restos de un fallecido. Hay desesperación y pide que quien las tenga se las devuelva. Alguien tiene que saber quién las tomó. El caso ya lo tomó la Fiscalía, el único organismo que podría pedir las cámaras de seguridad del terminal e investigar, pero hasta ahora no hay avances. Eventualmente, en caso de identificar quién es el culpable, podría iniciar una acción indemnizatoria, pero desde el punto de vista de la persona que quiso cometer el delito, existiría solamente el delito de hurto, sustracción de la mochila, más no profanar una especie de la que el delincuente no tenía conocimiento. Por ahora esta mamá vive de allegada en Santiago, sin documentos porque también se los hurtaron, sin plata y sin su hijo. Solo le pido a la persona que las tomó que se ponga la mano en el corazón. Yo no voy a tomar ninguna acción contra ellos. Yo solo necesito que me las devuelvan. Lo que puede hacer es tomar esa ánfora y dejarla en algún lugar, en una comisaría, en una iglesia, devolverla para que se cierre el ciclo en esta persona. Básicamente, recuperar las cenizas de Jonathan dependerá de cuánto le importe a esa persona el sentir de esta mamá. No a la muerte ni al cuerpo muerto, al dolor de la persona que lo extravió. O sea, la persona que lo haya realizado sin darse cuenta tiene que tener empatía con esta madre. Si ve a la persona que tomó la mochila con la ánfora de Jonathan, por favor, devuélvelas. A nadie le sirve más que a mí y a mi familia. Un llamado a la empatía, la alteridad, que quien las tenga las cuide y las devuelva. En una comisaría, una iglesia o en el mismo terminal de Temuco, anónimamente, esta mamá solo pide recuperar a su hijo y al fin despedirlo. Ay, imposible no empatizar con la angustia de esa madre. En un año los asaltos en las salidas de banco aumentaron un 79%. 2 casos estremecedores que terminaron en asesinatos movilizaron a políticos y la Fiscalía a presentar un proyecto de ley para, entre otras cosas, prohibir el ingreso de celulares a los bancos. Claudio Arévalo con el informe. Abro el portón y dentro para acá. Me estaciono tranquilamente. Ya estoy en mi casa, dije. Gracias a Dios, dije. Cuando paro la camioneta y dentro el tipo me apunta el tiro y me pega un balazo. En el testimonio doloroso de lo ocurrido hace 3 meses, Héctor no recuerda todo, pero sí guarda 2 certezas. Sentía como me corría la sangre, todo. Dije, me voy a morir. Que moriría aquella mañana fue su primera convicción. Este registro muestra cómo Héctor recibió 2 disparos, ambos dejaron secuela en su cuerpo tras el asalto que sufrió en su antejardín por parte de 4 tipos. Su segunda certeza, que quienes lo atacaron tenían la información de que este trabajador había retirado minutos antes más de 11 millones de pesos en efectivo desde un banco. ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? Ese fue puro dato del banco. Dirección, todo.
Estoy seguro que fue así. Uno de camisa azul y una hembra medio gordita de blusa negra. Hola, yo fui con un banano y no comer malevista, pero no sé de cuánto. La violencia en este tipo de delitos, el robo y las salidas de bancos, motivó a que a inicios de este año las autoridades tomaran una serie de decisiones. 15 sucursales implementaron normas contra el marcaje, delincuentes que entran a los bancos para marcar o señalar a los clientes que retiran sumas millonarias y luego asaltarlos en la calle. Santiago, San Bernardo, Renca, San Miguel y La Cisterna, entre otras comunas, fueron catalogadas como zonas críticas. Se buscó implementar la insonorización de máquinas contadoras de billetes o solicitar identificación en entradas. Banco Estado, con más de 10 millones de clientes, también es parte de la búsqueda de soluciones. Acá hay cámaras que están permanentemente filmando la gente que está en las cajas. Estas cajas que están a una distancia, las filas están hasta a una distancia de alrededor de 2 metros de las cajas. Por lo tanto, la persona que está ahí esperando no alcanza a ver lo que está sucediendo en la caja. A pesar de las medidas, las cifras grafican otro escenario. Según Fiscalía, el primer trimestre del 2021 hubo 95 asaltos en las afueras de los bancos de la capital. En este 2022 el número se disparó a 160, es decir, 79% de aumento. ¿Qué se está haciendo mal? Acompañamos a Óscar Figueroa, coronel en retiro de Carabineros y analista criminal, en un recorrido por algunas de las sucursales más marcadas de la región metropolitana. Hay medidas de diseño urbano, diseño arquitectónico que permitan evitar, como por ejemplo lo que estamos viendo a nuestra espalda, es que hay un cajero automático. De acá, desde el frente, vemos que la gente está sacando dinero y en la práctica ese vidrio ya está ahumado. Puede ser un adulto mayor y si no hay mucha gente al interior, o sea, por fuera, los tipos pueden estarla mirando. Algo que deben eliminar aquí los bancos, el utilizar el celular. Yo creo que se presta mucho para el robo. ¿Qué es lo que piensa usted de que el vigilante le haga un filtro, le consulte ahí qué es lo que va a hacer adentro del banco? Sí, a mí también, eso también es muy importante. Lo otro, que las cajas están demasiado expuestas. Deberían colocar unos divisores de ambiente. Como una bambalina. Claro, en el fondo, y que no todos los clientes vean qué es lo que está haciendo la persona en la caja. La gente que va al banco y está haciendo alguna transacción, darse cuenta de que alguien está viendo a otra persona y avisarle a los agentes de seguridad, que son los guardias o son los vigilantes al interior. Clientes que entregan sus legítimas opiniones y la banca que busca soluciones mientras intenta concientizar para que sus usuarios eviten el retiro de cifras millonarias. El tema de fondo es que la gente no use el efectivo para esas transacciones grandes. Entonces, cuando una persona llegue a la caja del banco a hacer eso, lo que vamos a hacer es sugerirle usar el valevista, explicarle las bondades que tiene. Necesitamos andar con efectivo en un maletín o en un sobre en la calle. Hay países que hoy día el uso de efectivo no existe. Según Fiscalía, el 2021 hubo 407 marcajes solo en la región metropolitana. El 86% de estos a través de robos con intimidación. Esta vez lo voy a hacer extensiones pelo a pelo, así que va a quedar hermosa. Ruth del Pilar, una estilista peruana con 15 años en Chile, fue asesinada tras salir con 6 millones de un banco de Cerrillos. Las imágenes a las que accedió 24 horas dan cuenta del marcaje que sufrió al interior del banco por parte de estas dos mujeres, para luego ser perseguida y asesinada en una encerrona. A un año, su caso aún estremece, incentivando un proyecto de ley para evitar el marcaje y el robo en la salida de bancos. Evitar que los clientes además actúen con sombreros, con lentes, que puedan ocultar su rostro, establecer el derecho a admisión también dentro de los bancos. Es una ley de prevención, por lo tanto. No sube penas, no hace ese tipo de cosas, simplemente le impone obligaciones a los bancos y a los usuarios para evitar que se produzca el marcaje. Filtros en el ingreso, mejoras de seguridad. Esta iniciativa conjunta entre senadores y Fiscalía busca la instalación de mamparas opacas en sucursales y la prohibición de teléfonos celulares o el bloqueo de señales en interiores, algo que tendría reparos desde la banca. No es posible, hay un tema de uso
de costumbre, de hábitos hoy día, en que una persona recibe un llamado telefónico dentro de una sucursal. Eso no es posible impedir que atienda ese llamado, por ejemplo. El marcaje se produce sacándole una foto a un cliente, haciéndole un video, de manera tal que esa información se reenvía normalmente vía WhatsApp al segundo grupo, quien en definitiva puede constatar quién es la víctima, identificarla cuando ésta salga a traer esa fotografía y por lo mismo seguirla. Es por eso que se está prohibiendo se está solicitando la prohibición de utilización de equipos de telefonía celular. Si en Chile es proyecto, en Argentina es ley desde el 2010. Ese año Carolina Píparo fue asaltada de manera violenta tras salir del banco con poco más de 12 millones de pesos. Y en la puerta fueron interceptadas por 2 delincuentes que bajaron de una moto roja y balearon a Píparo a pesar de que ya se habían apoderado de su dinero. En aquel momento, Carolina estaba embarazada de 8 meses. El disparo fue directo a la cabeza. O sea, lo que pasa es que entró en mi boca y terminó en mi pulmón. Y bueno, terminó en un hospital, obviamente. Me hacen una cesárea de urgencia. Yo voy a una terapia y Isidro va a otra terapia. Era un bebé que estaba claramente para nacer, ya estaba cumplida la fecha. Y bueno, él la peleó durante una semana, pero le había faltado mucho tiempo el oxígeno. A la semana Isidro muere, nunca pudimos estar juntos. Un testimonio desgarrador que significó movilizar a toda Argentina. 5 personas recibieron sendas condenas y se modificó la seguridad de los bancos. Se instalaron mamparas en la mayoría de las sucursales y se prohibió parcialmente el uso de celulares. Su caso también inspira los cambios que se buscan en Chile. El problema de que un caso nos conmueva más que otros, porque obviamente Isidro era un bebé, era mi hijo y a mí la vida se me partió en 2, pero había muchas otras familias que habían perdido familiares en salideras bancarias. Ya está peleada. ¿Cuánto ya? 5 lucas, como 5 lucas. Dale, por menos vamos a Lo vital acá es instaurar las medidas realmente preventivas. Y las realmente preventivas son evitar que una persona que va a retirar dinero sea observada por un tercero y por lo mismo marcada. Un proyecto que también quiere educar a funcionarios de bancos. La víctima que abrió este reportaje, Héctor, apunta a posibles irregularidades en la atención de la sucursal que habrían derivado en el asalto que sufrió. Pasó la plata por frente de toda la gente, pues, si no pasa la plata así, pues usted sabe que en el banco pasa la plata así. El día de hoy la Fiscalía no tiene antecedentes respecto de trabajadores que de manera dolosa, queriendo hacerlo, hayan informado a un grupo de sujetos que determinado cliente ha retirado dinero. Pero sí tenemos antecedentes respecto a la poca prolijidad, al poco cuidado de la información que mantienen los trabajadores de los bancos, propician la comisión de este hecho. Porque todos los tipos andan pendientes de la persona que trabaja, para irte a quitar todo lo que a uno le ha costado tanto, luchando todos los días, trabajando. Pues. Cada detalle cuenta, cada segundo también, para avanzar en soluciones que eviten que el retiro de dinero desde un banco termine transformándose en una herida dolorosa y muchas veces imposible de cerrar. Claro, lo sabemos, nuestro país destaca sin duda por la riqueza de su fauna, pero hay especies que están en peligro de extinción, entre otras razones por la crisis climática. De eso hablamos, por supuesto, con Marcelo Lagos durante esta jornada. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, Iván. Y no solamente la fauna, sino que también la vegetación y una serie de elementos que componen parte del sistema Tierra. Hay que destacar de que Naciones Unidas, basada en trabajo científico, destaca que la actividad humana ha alterado en un 75% los ecosistemas terrestres y en un 66% los ecosistemas marinos. Estamos viendo algunas de las especies más vulnerables de nuestro país que están en peligro, como la chinchilla lingera, el huemul, el huillín o el carpintero negro, no sé. Sí, no son algunos, como el colibrí del Valle de Azapa, el colibrí rojo de Juan Fernández. En la práctica son especies que están en peligro de extinción. Eso quiere decir que en un corto plazo, mediano plazo, podrían desaparecer. Y eso evidentemente se debe a la alteración de sus hábitats, a la degradación de sus entornos, a actividades intensas, a la actividad humana, particularmente a la contaminación del agua, del suelo. O sea, evidentemente todo esto debido a la actividad humana, con un corolario que no es menor, que es
los efectos del cambio climático y cómo afectan la vida de estas especies, porque evidentemente los cambios son súbitos y ellos no tienen el tiempo para adaptarse como podemos hacerlo los humanos. Bueno, así es, pues menos bosque nativo, más animales en peligro, son parte de los efectos que deja la crisis climática. La zona austral chilena no es la excepción. Incendios y traslado de especies que dejan efectos devastadores. Ponga atención a la siguiente nota de Belén Arellano y Juan Pablo Muñoz, porque en Aysén nos encontramos con una especie que no se divisa hace mucho tiempo. Mire. Imágenes impresionantes que muestran el cambio que ha tenido el planeta en 35 años. Menos áreas verdes, lagos reducidos y más asentamientos humanos. Efectos producidos por el hombre, pero también por la emergencia climática, que golpean muy duro a nuestra biodiversidad. Este pequeño huillín, conocido también como la nutria chilena, es uno de los que encabeza la lista de animales en peligro de extinción en nuestro país. Tan difícil de encontrar en la naturaleza. En este reportaje mostraremos en exclusiva un video captado por TVN de este pequeño animalito tras más de 10 años sin ser visto en la región de Aysén, según expertos locales. Sabemos que rondan la zona y, como te digo, no son fáciles de avistar. Por eso estamos en este constante monitoreo. Según los científicos, más de 25.000 especies a nivel mundial están en peligro de desaparecer para siempre. ¿Y cuál es la realidad de los animales en peligro de extinción en nuestro país? Por ejemplo, el huemul, el zorro de Darwin también, aun cuando es un zorro pequeño, podríamos llamarlo un animal grande. Son ambos mamíferos. El huillín también es un mamífero, digamos, que está asociado a cursos de agua. Son animales que están amenazados principalmente debido a que hemos hecho una modificación de los ambientes donde ellos viven. Hemos construido caminos, hemos construido ciudades, hemos talado el bosque. Pero el cambio climático, en la medida en que están modificando las temperaturas del aire, del agua y las condiciones de vida de los bosques y de la vegetación, también está afectando al huemul y a otros animales. Pero no solo ellos, sino que también el bosque nativo chileno. Así lo aseguró un estudio publicado en la revista Environmental Research Letter, que considera la zona sur de nuestro país como un punto crítico de la biodiversidad mundial. La principal razón, los incendios forestales. Esta es la Reserva Nacional Río Simpson, un complejo que ha tenido la fortuna de no haberse visto afectado por incendios forestales durante los últimos años. Sin embargo, las zonas aledañas es muy distinta la situación, donde los incendios forestales han aumentado debido a la crisis climática, pero también las acciones del hombre. La flora y fauna del extremo sur chileno, donde se encuentra la región de Aysén, ha visto un cambio crítico durante los últimos 16 años. Miles de hectáreas nativas se han perdido producto de las llamas y la llegada de especies extranjeras. José Barría, guardaparques de la Reserva Nacional del Río Simpson en Coyhaique, bien conoce este problema. Lamentablemente los cambios son negativos. Por ejemplo, hay muchas especies introducidas que estamos monitoreando, pero parece que nos van a ganar. La preocupación, digamos, son las amenazas que tenemos. Las amenazas, nosotros, como nuestra misión es cuidar y proteger el medio ambiente, ¿cierto? La estamos atacando con lo que es educación ambiental. Los incendios han provocado que varios animales se hayan trasladado buscando un mejor hogar. Uno de ellos es el bisón, que fue introducido a nuestro país y que se convirtió en un depredador de los huillines. Este animalito chileno tan escurridizo fue captado por nuestras cámaras en su primera aparición en la zona en más de una década. Acabamos de ver una especie que se está alimentando, parece, con alguna trucha. Eso significa que todavía tenemos presencia del huillín aquí en nuestro río, que lo podemos recuperar de alguna forma. Cada vez se ve menos huillín, pero ya se entiende más o menos cuáles son las amenazas a las cuales está expuesto. Por lo tanto, mucha de la labor que se está realizando ahora es entender en qué lugares está presente el huillín, y la parte de la educación hacia la ciudadanía es relevante. Si bien los expertos coinciden en que las personas cada vez tenemos mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, todavía queda mucho trabajo por hacer para resguardar y proteger nuestra flora y fauna, tesoros invaluables para Chile y el mundo.
Marcelo, estábamos viendo recién esto. Vamos a hablar enseguida de aquello, pero antes queremos recordar a las personas que a partir de este momento, 22 horas, por supuesto, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y vemos recién esa imagen, es muy linda la imagen que se logró, 10 años que no se captaba. Sí, y lo destacable de todo esto es de que Chile, aparte de estas especies que están en peligro de extinción, es de que tiene grados de endemismo sustantivos. Estamos hablando de que son únicas en gran parte. Juan Fernández, por ejemplo. Por ejemplo, y también, por ejemplo, el huemul, etcétera, que en gran parte está en Chile, pequeña fracción en Argentina. Estamos hablando de que la diversidad biológica que caracteriza esta riqueza, evidentemente, está en juego hoy día. Y no es un tema que importe solamente a Chile, esto importa al sistema planeta Tierra porque son únicas, porque son singulares y por lo mismo, evidentemente, deben ser protegidas. Marcelo, me gustaría también preguntarte por un tema que incluso lo presentábamos hace un instante en las noticias, que tiene que ver con esta ola de calor tan intensa que está viviendo Europa. Se vaticinaban más de 40 grados, ya que estamos viendo la Torre Eiffel, para París. Jueves a sábado parece ser el momento más complejo, las razones de lo que estamos viendo en Alemania, en Italia y especialmente en Francia. Sí, bueno, primero que todo hay que destacar de que el próximo martes, 21 de junio, comienza la época estival en Europa. Aquí el invierno y allá el verano. Y por lo tanto, ¿qué está pasando hoy día? Que hace ya semanas, incluso meses, estas masas de aire cálido que se detonan en el norte del África están migrando a Europa y están marcando y subiendo la temperatura de estos territorios, pero particularmente esto no es raro. En rigor, lo raro es que todo esto está ocurriendo de forma muy temprana, antes que empiece el verano, pero también se están manifestando de forma muy tardía. E independiente de que las ondas de calor son un proceso natural que ha ocurrido de forma recurrente en Europa, hoy día lo que pasa es que empiezan antes, aparecen después también, pero los rangos, los umbrales que alcanzan son mucho más intensos. Y se conecta con lo que está pasando, evidentemente, en un contexto de emergencia climática, donde estos procesos cada vez son más frecuentes y más intensos. Y lo que hoy día está pasando en Europa es un claro ejemplo de esa complejidad que viene para quedarse. Bueno, de hecho, fíjate que estábamos viendo algunas de las temperaturas, y te decía 40 grados en París, aparecen aquí algunos, pero por ejemplo 42 en Badajoz, 40 en Sevilla, 38 en Burdeos. Son temperaturas muy complejas. Totalmente. Y hay una alerta en Europa. Los países europeos están diciendo alerta, preocúpese, cuídese, hidrátese, evite ir. Incluso en la noche en España hay temperaturas de 27 grados Celsius. Y se parece mucho a lo que quizás a veces estamos acostumbrados allá, si el tema es que cada día se hace más recurrente. Eso implica el necesario proceso de adaptación para estos escenarios que evidentemente vienen para quedarse. Claro, rangos que van desde los 7 hasta los 12 grados por sobre lo normal. Marcelo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. En las últimas décadas no se había registrado nada así. Buenas noches. Buenas noches. Constanza, volvemos contigo. Y volvemos con un hecho que ha sido calificado como gravísimo por la Corte de Apelaciones de Talca. La acusación contra un juez de garantía quien fue formalizado por hurto en un supermercado. Mire. Eran casi las 2 de la tarde de este martes cuando el magistrado perteneciente al Juzgado de Garantía de Curicó ingresó a este supermercado. Según el Ministerio Público, pagó solo un quinto de su compra y habría intentado irse sin cancelar el resto. Lugar en el cual sustrajo con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño diversas especies de propiedad del establecimiento comercial ya referido, avaluadas en la suma total de 333.506 pesos, para luego traspasar las cajas registradoras y las paletas de seguridad, manteniendo las especies en su poder sin haber hecho pago de estas. Fue detenido y pasó la noche en la primera comisaría de Curicó. A primera hora de este miércoles, los habituales roles se invirtieron en el juzgado de garantía. Esta vez el juez de iniciales PANF de 45 años, quien se desempeña en el Poder Judicial desde 2006 y cuya renta bruta bordea los 6 millones de pesos, se sentó en el banquillo de los acusados y fue formalizado por hurto. Yo pienso que él tendría que ser juzgado como todos nomás, po. ¿Qué más le queda a la gente común que puede hacer eso y ellos que son las autoridades? Por resolución del Tribunal de Garantía de Curicó, el mismo lugar en el que desempeña sus funciones de magistrado, se prohibió revelar públicamente su nombre, al igual que su rostro. Durante la formalización, la defensa del polémico juez insistió en su inocencia, asegurando que no existen elementos en el delito de hurto. Los representantes del local comercial afectado solicitaron la única medida cautelar dispuesta. Se abstenga de visitarlo o de concurrir a él, toda vez que podría haberse de alguna manera tentado a conversar con personal dependiente de la querellante. Lo cierto es que mi cliente, así como muchos colegas de esta comunidad,
no tenemos ningún interés en volver al supermercado Jumbo de Curicó. Una situación extraordinaria pero grave, dicen desde el Poder Judicial, donde se abrió una investigación para determinar administrativamente si el magistrado podrá retomar su labor de impartir justicia. Nosotros consideramos que este es un hecho de la mayor gravedad. Nosotros todavía estamos sorprendidos con la situación que se ha producido, que esperemos se esclarezca por las vías que correspondan. Si un juez desgraciadamente delinque o se ve involucrado en una situación delictiva, tiene la misma presunción de inocencia que tienen todo el resto de las personas y en consecuencia no hay que prejuzgarlo, sino que esperar en definitiva que se resuelva su caso. Pero por supuesto para nosotros es un gran dolor. 3 meses de investigación donde las cámaras de seguridad del establecimiento serán clave para determinar la dinámica de una situación cuestionada por los habitantes de Curicó y que terminó con este juez en el banquillo de los acusados. Y atención con lo siguiente, porque se acaba para siempre Internet Explorer, el famoso navegador que venía incluido en el sistema operativo de Windows. Claro, este clásico, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, baja la cortina después de 27 años de historia. Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Y ahora Internet Explorer. Este es el fin para otro que muere a los 27 años y que engrosa el famoso Club de los 27 tras una vida llena de fama. Da un poquito de pena por el tema nostálgico. Claro que sí, porque Microsoft decidió sacar de circulación a Internet Explorer tras 27 años de existencia. ¿Pero lo recuerdas con cariño? Sí, porque era el único que había. No era el único, pero sí, era el navegador que en general los usuarios conocían, ya que el sistema operativo Windows lo traía incluido. Fue fuente de polémica en su momento, como era un abuso de posición monopólica en su momento. Y nos sorprendía, igual que Internet hace casi 3 décadas. Decir que dos personas se intercambian información entre sí, cartas, entre comillas, electrónicamente con tiempos de entrega del orden de menos de 1 minuto a nivel de cualquier parte del mundo. Una maravilla futurista casi inimaginable, pero que el navegador Internet Explorer conseguía. ¡Rayos! Eso pasaba con Explorer, pero uno igual insistía en ver videos y cualquier cosa porque era la novedad. Uno usaba Internet Explorer para todo, básicamente, porque claro, el Internet era como la novedad. No es necesario saber computación para navegar en Internet. A través de ventanas y el mouse se hacen los contactos con otras computadoras o hacer una visita a Hollywood. Lo que hacía destinar mucho tiempo frente al computador, tal vez el mismo que ahora en realidad, pero a comienzos de los 2000 era más tiempo de nada, solo esperar. Te demoráis, no sé, 2 horas en que bajara música. Me acuerdo que mi papá quería mucho ver Troya, traté de cargarla y... ¿Dijiste, papá, te voy a sorprender? Sí, te voy a sorprender, pero al final no pude. Así todo, Internet Explorer alcanzaría sus mejores números en 2003, cubriendo el 95% del uso de navegadores. Pero la aparición de otros como Google Chrome, Safari o Firefox le harían ir quedando atrás. Explorer es un poco lento. Dice algo molesta a la usuaria. ¿Y no te gusta? No, no me gusta. Me molesta que funcione lento. ¿Te da como una rabia? Apaga el computador. ¿Apaga el computador? Sí. ¿Y qué hace? ¿Porque necesitabas trabajar con el computador? Intento prenderlo de nuevo. No necesitará hacerlo más, pues Microsoft ya lleva unos años desarrollando su navegador Edge, así que este 15 de junio da el fin para siempre a Internet Explorer. Claro, era bastante lento, recuerdo las páginas como las imágenes cargaban como de a poquito. Lo que a tanto adolescente sin duda le marcó también en ese furtivo intento por descargar alguna imagen para adultos que pudiera traer esa supercarretera de la información. Estas imágenes que no cargaban, era parte de la experiencia. Y si quiere despedirse, es mejor solo recordarlo y no tratar de descargar archivos a pesar del romanticismo que eso implica, porque en el tema antivirus, el navegador ya está muy desprovisto. Internet Explorer hace mucho tiempo que no recibe actualizaciones, entonces yo trataría de evitar la nostalgia en este momento. Será entonces sobria y emotiva ceremonia para despedirnos del viejo y querido Internet Explorer. Con el auspicio de Visa Débito, presentamos 24 horas Deportes. Y una persona de Boca, de los 4, 1 habló con él. Vidal es un tope de gama.
es un animal competitivo. En 10 minutos va a ser ídolo de la hinchada y líder del equipo. Algunas de las frases que se están diciendo en Argentina y fundamentalmente en la portada de los diarios en Buenos Aires en torno a Arturo Vidal y su eventual llegada a Boca Juniors, el equipo más popular de la Argentina y uno de los grandes del fútbol mundial. Pero yo digo que estamos hablando de dos tipos, dos monstruos. Y Boca necesita a alguien que en la mitad de la cancha se haga sentir. Que no se ingenue. Arturo Vidal. En Argentina sueñan con Arturo. Su inminente salida del Inter ilusiona a hinchas y a dirigentes de Boca Juniors. Yo sé que alguien del Consejo sí habló con Arturo, por más que lo nieguen. Alguien habló con Arturo. No hay ninguna negociación abierta, ¿eh? Es Pero sí preguntarle- hablaron con Arturo. Incluso el Rey protagonizó esta portada en uno de los medios deportivos más importantes de ese país. Luis Suárez estaría en negociaciones con River y por eso hasta encuestas hacen al otro lado de la cordillera. No he tenido nunca, no tuve nunca hasta el día de hoy la suerte de poder jugar en la Bombonera. Siempre he querido sentir lo que se siente, lo que dicen. Declaraciones que datan de hace 2 años y que ilusionan aún más a los hinchas ceneices. Eso a pesar de que el cupo de extranjeros está completo. ¿Y quién saldría del equipo? Cualquiera. ¿Ah, cualquiera? Cualquiera ya. Sí, se viene Arturo Vidal, ¿qué hace? ¿Quién no sale? ¿Cualquiera sale? Sí. Jugador que se mete a la gente de Boca. ¿Cualquiera qué sería? Cualquiera. A ver. Cualquiera. La idea es ofrecerle un contrato en caso de pasar a cuartos de final de la Libertadores, por lo que primero deben eliminar a Corinthians. Con Vidal River es necesita. todo terreno, te puedes jugar en cualquier lado y puedes modificar el sistema. Yo particularmente sostengo desde hace un tiempo que Boca necesita en la mitad de la cancha ese caudillo, esa presencia fuerte. El colombiano ex Real Madrid James Rodríguez también está en la órbita ceneice. Ambos serían los mega refuerzos del fútbol sudamericano y quizás los indicados para que Boca Juniors logre levantar la anhelada Libertadores después de 15 años de sequía. Una pregunta a propósito de Arturo. ¿Estará el rey Arturo en la nómina de Eduardo Berizzo para septiembre cuando tengamos una nueva fecha FIFA? Interrogantes que tiene que resolver el nuevo técnico de la selección chilena. Si vuelve Bravo, Berizzo, Alexis, los sobrevivientes de la generación dorada. Porque el técnico argentino ya tiene que pensar en lo que viene para el seleccionado nacional. Les reitero, partidos internacionales ahora, en septiembre. El Toto en Asia observó, comenzó a encontrar respuestas, surgieron inquietudes también de cara al futuro. Anotó el petitorio que le tiene preparado a Francisca Gigao. Lo primero es aumentar el universo de nombres que le den más maniobra a Berizzo en cada nómina. Cajigao deberá buscar por todo el mundo jugadores extranjeros con pasaporte chileno que quieran defender a la Roja. Nuevos casos como el de Nayel Mesatú o Ben Brereton Díaz. Y ahora empieza nuestro trabajo de que los futbolistas aumenten su nivel, aumenten su participación en la selección, que el roce internacional los haga crecer. Otro aspecto que deberá trabajar Berizzo estos meses será definir con qué jugadores de la generación dorada contará y a quienes dejará fuera. Muchos de ellos podrían quedar al margen, aunque el técnico tiene claro que el recambio no es de gran nivel. Creo que el rendimiento te trae aquí, el ahora. Nadie es bueno ayer. La mente del Toto ahora está puesta en septiembre. La próxima fecha FIFA tendrá casi 4 meses para seguir viendo jugadores y en el mes de la patria dar su primera gran nómina. También Berizzo piensa en octubre y noviembre, que serán las últimas fechas FIFA de este 2022. La verdad es que en el fondo nos va a costar mucho encontrar el reemplazo de esta generación. A medida que ellos van saliendo, va a ser difícil. El calendario es apretado el próximo año. En 2023 deberían comenzar las eliminatorias para el Mundial de 2026, que serán los primeros duelos oficiales para el Toto. La era de Berizzo ya comenzó y estos meses antes de la nómina de septiembre serán las bases de cara al futuro.
Ya volvemos con 24 horas Central. Con el... Por unos dólares más. Ese es el título de la película que tiene a Pablo Solari, el joven delantero argentino de Colo-Colo, como protagonista. ¿Qué pasa? Solari se quiere ir a la América de México, eso está claro. Colo-Colo pretende 4 millones de dólares limpios. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la situación? Que hay un 20%, aproximadamente $1 millón, que se tiene que llevar Talleres de Córdoba, al equipo argentino, por el derecho a formación del jugador. Entonces, está el tira y afloja, pero al final yo creo que se va este chico. Quiero hacer historia con esta camiseta. Un anhelo que podría no cumplirse. Para nadie es un misterio que las Águilas del América ya posaron sus ojos sobre Pablo Solari, pese a que los mexicanos ya recibieron 2 negativas por parte de Blanco y Negro. El gerente deportivo del club no descarta nuevas tratativas por el joven talento albo. No aún, estamos ahí, pero esperando de que puedan pasar cosas buenas para todos. Algo que incluso hace días atrás Gustavo Quinteros ya adelantaba. Y bueno, a lo mejor el club mexicano hace una oferta distinta o superior y bueno. El 36, ausente de las últimas prácticas de intertemporada debido a molestias físicas, confesó sus ganas de salir con su amigo y compañero Leonardo Gil. Y yo hablé con él y sí, tiene ganas porque bueno, es joven y quiere buscar otro horizonte y es normal. Eso con la interna, porque en México también tienen una versión. Están las negociaciones. Ahora, ¿sabes todo? No, claro que sé. Claro. Pero el precio, a ese precio tienes que sumarle flecos, como le llaman, en la negociación, que son los que en un momento dado sí tienes que poner un orden económico, y eso Santiago Baños lo está manejando muy bien. Y bueno, si se da en las condiciones que nosotros consideramos que son muy justas, perfecto. Y si no se da, no vamos a hacer locuras. De momento el delantero albo de 21 años se queda en Macul, pero ello podría cambiar. Y que Colo-Colo es un equipo grande donde se vaya Solari, me vaya yo, se vaya Quintero, se vaya quien se vaya, el club va a seguir funcionando y van a seguir saliendo jugadores y van a seguir saliendo jugadores buenos porque Colo-Colo tiene muchos jugadores buenos. Colo-Colo abierto a tratativas, América que podría hacer una última oferta, Gustavo Quinteros que quiere retenerlo y el jugador con ganas de partir. Pablo Solari y su destacado primer semestre tienen en jaque al cacique. Y esta es la historia del fantasma de Marco Antonio Figueroa, quien al parecer ha encontrado su lugar en el mundo. Es el entrenador de la selección de Nicaragua. Es equipo que va invicto en la Copa de las Naciones de la CONCACAF. Y el fantasma entusiasma a un país con la posibilidad de clasificar para el otro mundial, el del 2026. La Federación Nicaragüense de Fútbol presentó este lunes al director técnico que estará a cargo del ambicioso proyecto Nicaragua 2026 que busca llevar a nuestro país al Mundial de ese año. Que lamentablemente algunos jugadores se descuidan y suben un poquito de peso. Siempre es polémico y ácido, confrontacional, un personaje con mucha confianza en lo que hace. Así es Marco Antonio Figueroa, que en la selección de Nicaragua se está convirtiendo en un ídolo. Me parece que hay mucho talento, hay gente que tiene buenas condiciones. Nicaragua está jugando la Copa de Naciones de la CONCACAF y tras 4 encuentros marcha líder del Grupo B con 3 victorias y un empate. Por eso, el fantasma es furor en Centroamérica. Súbanse a la fantasmaneta. Esto en directa relación con la escaloneta creada en Argentina por todo el ambiente que ha generado Lionel Scaloni en la albiceleste. El fantasma revoluciona Nicaragua. Y una de las cosas que le hemos puesto mucha atención en cuanto a la alimentación. Un jugador profesional tiene que tener una alimentación idónea. La misión del fantasma es clasificar a la Copa de Oro y codearse con los mejores equipos de la CONCACAF, como México, Estados Unidos, Canadá o Costa Rica. Y el máximo objetivo es clasificar al Mundial de 2026. La tarea es muy dura, la tarea es difícil porque sería la primera en la historia. Pero con fe y con trabajo creo que podemos solucionar eso y mucho más. La selección de Nicaragua no es de las más potentes, pero en 2026 el Mundial será en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que se liberarán 3 cupos en las clasificatorias de la CONCACAF y aumentan las opciones de que la fantasmaneta llegue a la cita planetaria.
Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Mañana es el 6º juego de la final de la NBA, el básquetbol de los Estados Unidos. En una de estas noches, un imitador se hizo pasar por la gran estrella de los Golden State, Klay Thompson. Atravesó 5 controles, llegó a la cancha y después de un cuarto de hora lo sorprendieron. A ver qué pasó. En la previa del 5º partido de las finales de la NBA, Dawson Garley confundió a cientos de fanáticos de los Warriors de San Francisco. El youtuber aprovechó su extraordinario parecido con Klay Thompson, el escolta de los Golden State, para colarse en su estadio y entrenar en la cancha del Chase Center. Lo primero fue imitar la barba, después encontrar el acceso de los jugadores. Buenos días, chicos. Los miembros de seguridad ni se percataron de que era un imitador, y el falso Klay alucinó con su actuación. Hemos pasado toda la seguridad del estadio. Dawson Garley logró su objetivo, entrenar en la cancha de los Golden State Warriors. Y tras 10 minutos lanzando, decidió marcharse. Claro que en su regreso fue descubierto. ¿Tienes algún tipo de acreditación de la NBA? La broma le ha salido cara al imitador, a la vez suplantador. Sancionado de por vida, el falso Klay no podrá volver a entrar ni con ticket en mano al recinto. Un castigo que, al parecer, podrá solucionar. Supongo que tendremos que ir a Boston. Iniciamos este bloque deportivo hablando de Arturo Vidal y Boca. Podemos cerrar hablando de Alexis y River. Lo quiere el técnico, el muñeco Gallardo, pero dicen en Europa que Alexis Sánchez tiene destino. Es Marsella, el equipo que dirige Jorge Sampaoli. En un instante, Connie e Iván continúan con las noticias. Gracias, buenas noches. 24horas.cl. Ante la circulación de enfermedades que motivaron el anticipo de las vacaciones de invierno, en 24horas.cl respondemos cuándo hay que ir a urgencia y cómo prevenir los virus respiratorios con datos y recomendaciones de expertos. Ya, bueno saberlo, por supuesto, para no colapsar los servicios de urgencia, sobre todo las UCI que están ahí, las pediátricas, 87% de ocupación. Exacto. Termino las noticias, pero como siempre le damos las gracias por estar junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía, llega todo por mi familia, acá por las pantallas de TVN y por nuestro canal 24 horas viene Vía Pública. Que descansen, buenas noches. Buenas noches.